El capitán Besufachi tenía el aspecto de un buey iracundo, con los hombros echados hacia atrás y la barbilla enterrada en el pecho. El pelo negro engominado acentuaba lo anguloso de su perfil, que como un filo dividía su cara en dos como la quilla de un barco de guerra. Al avanzar, parecía ir abriendo un surco en la tierra que tenía delante, irradiando una fiera determinación que daba fe de su fama de hombre severo en todos los aspectos. Landon siguió al capitán por la famosa escalera de mármol hasta el atrio subterráneo que había bajo la pirámide. Mientras bajaban, pasaron junto a dos agentes de la policía judicial armados con ametralladoras. El mensaje estaba claro: aquí no entra nadie sin el consentimiento del capitán Fache. Una vez por debajo del nivel de la calle, un estado de agitación cada vez mayor se iba apoderando de Lando. La presencia de Fache era todo menos tranquilizadora, y el propio museo ofrecía una aura casi sepulcral a aquellas horas. La escalera, como el pasillo central de un cine oscuro, estaba iluminada por unos pilotos muy tenues que indicaban el camino. Landon oía que sus propios pasos reverberaban en el cristal que los cubría. Levantó la vista e intuyó las nubes de vapor de agua de las fuentes que se alejaban por encima de aquel techo transparente. ¿Le gusta?, le preguntó Fache apuntando hacia arriba con la ancha barbilla. Suspiró, demasiado cansado para intentar otro comentario ingenuoso. Sí, su pirámide es magnífica. Fachi emitió un gruñido, una cicatriz en el rostro de París, 1-0. Notaba que su guía era difícil de complacer. Se preguntaba si Fachi sabría que aquella pirámide había sido construida por deseo expreso de Miltren con 666 paneles de cristal, ni uno más ni uno menos. Curioso empeño que se había convertido en tema de conversación entre los defensores de las teorías conspiratorias que aseguraban que el 666 era el número de Satán. De todos modos, optó por no sacar el tema. A medida que se adentraban en el foyer subterráneo, el enorme espacio iba emergiendo lentamente en las sombras. Construido 20 metros por debajo del nivel de la calle, el nuevo vestíbulo del Louvre, de 20.000 metros cuadrados, se extendía como una cueva infinita. El tono ocre pálido del mármol empleado en su construcción armonizaba con el color miel de la piedra de la fachada que se erigía por encima. Normalmente aquel espacio estaba siempre inundado de luz y de turistas, pero aquella noche se veía oscuro y desierto, envuelto en una atmósfera de frialdad más propia de una cripta. ¿Dónde está el personal de seguridad del museo?, preguntó Landon. En quarantine. Se apresuró a responder Fache, susceptible, como si creyera que Landon estaba poniendo en cuestión la integridad de su equipo. Está claro que esta noche aquí ha entrado alguien que no debería haber entrado. Todos los guardas del Louvre están en el ala azul y los están interrogando. Mis agentes se han hecho cargo de la seguridad del museo por esta noche. Landon asintió mientras hacía lo posible por no quedarse rezagado. ¿Conocía bien a Jacques Sanuer?, le preguntó el capitán. En realidad no lo conocía. No nos habíamos visto nunca. Fache pareció sorprendido. ¿El encuentro de esta noche iba a ser el primero? Sí, habíamos quedado que vernos durante la recepción que daba la Universidad Americana después de mi conferencia, pero no se presentó. Fache anotó algo en un cuadernillo. Sin dejar de caminar, Landon se fijó en la pirámide menos conocida del Louvre, la pirámide Inverse, una enorme claraboya invertida que colgaba del techo como una estaláctica en la sección contigua del sótano. Fache guió a Landon hasta la entrada de un pasadizo con techo abovedado que había al final de un tramo de escalera y sobre el que un cartel rezaba Denon. El ala Denon era la más famosa de las tres secciones principales del museo. ¿Quién propuso su encuentro de esta noche?, le preguntó Fache de sopetón. ¿Usted o él? La pregunta le parecía rara. Sanuer, respondió Landon mientras entraba en el pasadizo. Su secretaria se puso en contacto conmigo hace unas semanas por correo electrónico. Me dijo que el conservador había tenido noticias de que iba a dar una conferencia en París este mes y que quería tratar un asunto conmigo aprovechando mi estancia aquí. ¿Qué asunto? No lo sé, algo relacionado con el arte, supongo. Teníamos intereses comunes. Fache parecía escéptico. ¿Me está diciendo que no tiene ni idea del motivo de su encuentro? Landon lo desconocía.
En su momento había sentido curiosidad, pero no le había parecido procedente insistir. El precioso Jacques Sanuer era famoso por su discreción y concedía muy pocas entrevistas. Landon se había sentido honrado al brindársele la ocasión de conocerlo. Señor Landon, ¿se le ocurre al menos de que habría podido querer tratar la víctima con usted la misma noche en que ha sido asesinado? A lo mejor nos ayuda a saberlo. Lo directo de la pregunta incomodó a Landon. La verdad es que no me lo imagino. No se lo pregunté. Me sentí honrado por tener la ocasión de conocerlo. Soy un admirador de su trabajo. En mis clases uso muchas veces sus libros. Fache tomó nota de aquello en su cuaderno. Los dos hombres se encontraban ahora a medio camino del pasillo que daba el acceso al ala de Nu, y Landon ya adivinaba las dos escaleras mecánicas del fondo inmóviles a aquellas horas. ¿Y dice que tenían intereses comunes? Sí, de hecho he pasado gran parte de este último año preparando un libro que trata sobre la primera especialidad de Samuel y tenía muchas ganas de saber qué pensaba. Ya. ¿Y qué tema es ese? Landon vaciló sin saber muy bien cómo explicarse. En esencia se trata de un texto sobre la iconografía, el culto a las diosas, del concepto de santidad femenina en el arte y en los símbolos asociados a ella. Fache se pasó una mano carnosa por el pelo. Y Samuel era experto en la materia más que nadie, ya entiendo. Pero Landon tenía la sensación de que no entendía nada, ya que Samuel estaba considerado como el mejor iconógrafo mundial especializado en diosas. No era solo que sintiera una pasión personal para conservar piezas relacionadas con la fertilidad y los cultos a las diosas y la divinidad femenina, sino que durante los 20 años que se mantuvo en su cargo de conservador, contribuyó a que el Louvre lograra tener la mayor colección del mundo sobre divinidad femenina, Labris. Las hachas dobles pertenecientes a las sacerdotisas del santuario griego más antiguo de Delfos, caduceos de oro, cientos de cruces ansatas de parecidas a ángeles, carracas o cistrus usadas en el antiguo Egipto para espantar a los malos espíritus, así como una increíble variedad de esculturas en las que se representaba a Horus amamantado por la diosa Isis. Tal vez Jackie Sanuer sabía algo del libro que usted estaba preparando, aventó Fach, y le propuso el encuentro para ofrecerle su ayuda. Lando negó con la cabeza, en realidad no lo sabe nadie, aún es un borrador y no se lo he enseñado a nadie excepto a mi editor. Fach se quedó en silencio. Landon no reveló el motivo por el que aún no se lo había enseñado a nadie. Aquel borrador de 300 páginas provisionalmente titulado Símbolos de una divinidad femenina perdida proponía algunas interpretaciones muy poco convencionales sobre la iconografía religiosa aceptada que sin duda resultarían controvertidas. Cuando ya estaba cerca de las escaleras mecánicas inmóviles, se detuvo al darse cuenta de que Fache ya no iba a su lado. Se volvió y lo vio junto al ascensor de servicio. Iremos en ascensor, le dijo cuando se abrieron las puertas. Seguro que sabe mejor que la galería está bastante lejos de aquí. Aunque Landon sabía que el ascensor acotaría la ascensión de 2 pisos hasta el ala Denum, siguió sin moverse. ¿Pasa algo? Le preguntó Fache sujetando la puerta con impaciencia. Landon suspiró y se volvió un instante, despidiéndose del espacio abierto de la escalera mecánica. No, no pasa nada. Se mintió a sí mismo. Cuando era pequeño, Landon se había caído en un pozo abandonado y se había pasado horas en aquel mínimo espacio a punto de ahogarse hasta que lo rescataron. Desde entonces tenía fobia a los espacios cerrados, los ascensores, los metros, las pistas de squash. El ascensor es un invento perfectamente seguro, se decía siempre a sí mismo, aunque sin acabar de creérselo, es una cajita de metal que se mueve por un canal cerrado. Aguantando la respiración, se metió dentro y cuando las puertas se cerraron notó la descarga de adrenalina que siempre le invadía en aquellos casos. 2 pisos, 10 segundos. Usted y el señor Sanuel, dijo Fache cuando el ascensor empezó a moverse. ¿No habían hablado nunca? ¿No se habían enviado nunca nada por correo? Otra pregunta rara. No, nunca. Fache ladeó la cabeza, como tomando nota mental de aquel dato sin decir nada más.
Clavó la mirada en las puertas cromadas. Mientras ascendían, Landon intentaba concentrarse en algo que no fueran las cuatro paredes que lo rodeaban. En el reflejo de la puerta brillante vio el pasador de corbata del capitán, un crucifijo de plata con 3 incrustaciones de onix negro. Aquel detalle le sorprendió un poco. Aquel símbolo se conocía como cruz gemata, una cruz con 13 gemas, y era un ideograma de Cristo con sus 12 apóstoles. No sabía por qué, pero no esperaba que un capitán de la policía francesa hiciera una profesión tan abierta de su religiosidad, pero bueno, estaban en Francia, donde el cristianismo no era tanto una religión como un patrimonio. Es una cruz gemata, dijo de pronto Fache. Desconcertado, Landon alzó la vista para ver que, a través del reflejo, el capitán no estaba mirando. El ascensor se detuvo en seco y las puertas se abrieron. Salió rápidamente al vestíbulo, ansioso por volver al espacio abierto que proporcionaba los célebres altos techos de las galerías del Louvre. Sin embargo, el mundo al que accedió no era para nada como esperaba. Sorprendido, interrumpió la marcha. Fache lo observó. Señor Landon, deduzco que no ha estado en el Louvre fuera de las horas de visita. No, supongo que no, respondió mentalmente intentando orientarse. Las galerías, por lo general muy bien iluminadas, estaban muy oscuras aquella noche. En vez de la acostumbrada luz blanca cenital, había un resplandor rojizo que subía desde el suelo, fragmentos intermitentes de pilotos rojos que brotaban en el pavimento. Al escrutar el lóbrego pasillo, pensó que debía haber imaginado la escena. Casi todas las grandes pinacotecas usaban aquella luz rojiza por la noche. Era un sistema de iluminación estratégicamente colocado, poco agresivo y que permitía al personal transitar por los pasillos al tiempo que mantenía las obras en una semipenumbra pensada para retrasar los efectos negativos derivados de una sobreexposición a la luz. Aquella noche el museo tenía un aspecto casi opresivo. Por todas partes surgían sombras alargadas y los techos abovedados, normalmente altísimos, se perdían al momento en la negrura. Por aquí, dijo Fache girando de pronto a la derecha y enfilando una serie de galerías conectadas entre sí. Landon le siguió, adaptando lentamente la vista a la oscuridad. Por todas partes empezaban a materializarse lienzos de gran formato, como fotografías que cobraban forma ante sus propias narices en una inmensa sala de revelado. Los ojos le seguían al pasar de una sala a otra. Notaba claramente el olor a museo, el aire seco desionizado con una débil traza de carbono, producto de los deshumidificadores industriales con filtro carbónico instaladas por todas partes para contrarrestar los efectos corrosivos del dióxido de carbono que exhalaban los visitantes. Las cámaras de biovigilancia atornilladas en lo más alto de las paredes le enviaban un mensaje inequívoco: os estamos viendo, no toquéis nada. ¿Hay alguna que sea de verdad?, preguntó Landon señalando las cámaras. Claro que no, respondió Fache. Aquello no le sorprendió. La vigilancia con cámaras en un museo de aquellas proporciones era carísima e ineficaz. Con miles de metros de galerías que controlar, el Louvre debería contar con cientos de técnicos solo para visionar las cintas. En la actualidad los museos se decantaban por sistemas de seguridad reactivos. Si no había manera de disuadir a los ladrones, al menos sí era posible dejarlos encerrados dentro una vez cometido el robo. Era un sistema que se activaba fuera de las horas de visita, y si el intruso se llevaba una obra de arte, automáticamente quedaban selladas las salidas en el perímetro de la galería objeto del robo. El ladrón quedaba entre rejas incluso antes de que llegara la policía. Más adelante el sonido de unas voces retumbaba en el pasillo, revestido de mármol, procedente en apariencia de una estancia espaciosa que se adivinaba a la derecha. De la antesala salía una luz muy potente, el despacho del conservador. Mientras se acercaban, Landon pudo echar un vistazo al lujoso estudio de Sanuel, maderas nobles, pinturas antiguas y un enorme escritorio anticuario sobre el que descansaba la figura de un caballo con armadura de unos 60 centímetros de altura. En el interior de aquel despacho varios agentes iban de un lado a otro, hablando por teléfono y tomando notas. Uno de ellos estaba sentado a la mesa y escribía algo en un ordenador portátil. Según parecía,
El despacho del conservador se había convertido en un cuartel general improvisado aquella noche. Monsieur, dijo Fache en voz alta, todos se agitaron. Nemos de la guerre pas aucun pretext, entendu. Los agentes asintieron, dándose por enterados. Landon había colgado muchos carteles con el famoso Ne pas déranger en las puertas de muchos hoteles y entendió las órdenes del capitán. No debía molestarlos bajo ningún concepto. Tras dejar atrás aquella pequeña congregación de policías, Fache condujo a Landon por el pasillo oscuro. Unos 10 metros más adelante se adivinaba la entrada a la galería más famosa del Louvre, la Grande Galerie, un pasillo aparentemente sin fin que albergaba obras maestras del arte italiano. Landon ya había deducido que era allí donde se encontraba el cuerpo de Samuel, porque en la Palabray había visto un trozo de su inconfundible suelo de parqué. Al acercarse vio que el acceso estaba bloqueado por una enorme verja de acero que parecía como las que usaban en los castillos medievales para impedir el paso de los ejércitos intrusos. Seguridad reactiva, dijo Fache cuando estuvieron cerca. Incluso ahí, casi a oscuras, aquella barricada parecía tan sólida como para resistir la embestida de un tanque. Landon escrutó las cavernas débilmente iluminadas de la gran galería entre los barrotes. Usted primero, señor Landon, le dijo Fache. Landon se volvió. ¿Yo primero? ¿Dónde? Fache le señaló la base de la verja con un movimiento de cabeza. Landon lo siguió con la mirada. Estaba tan oscuro que no se había dado cuenta de que el mecanismo estaba levantado medio metro, permitiendo bien que sin mucha comodidad el paso por debajo. Esta área sigue de momento fuera de los límites del servicio de seguridad del museo, explicó Fache. Mi equipo de la policía técnica y científica acaba de terminar su investigación, señaló la abertura. Pase por ahí debajo, por favor. Landon observó primero la estrecha rendija que solo permitía pasar arrastrándose y la enorme verja metálica. Supongo que lo dice en broma, ¿no? Aquella barricada parecía una guillotina lista para aplastar a cualquier intruso. Fache murmuró algo en francés y consultó la hora. Acto seguido se arrodilló y arrastró su voluminoso cuerpo por debajo de la reja. Una vez del otro lado se puso de pie y miró a Landon. Este suspiró apoyando las manos en el suelo pulido, se tumbó boca abajo y avanzó. Cuando estaba a medio camino se le enganchó el cuello de la chaqueta en la verja y se dio un golpe con el hierro en la nuca. Tranquilo, Robert, tranquilo, pensó forcejeando para liberarse. Finalmente se levantó, ya del otro lado, empezando a sospechar que aquella iba a ser una noche muy larga. Murray Hill Place, la nueva sede estadounidense del Opus Dei y su centro de convenciones se levanta en el número 243 de Lexington Avenue en Nueva York, valorado en más de 47 millones de dólares. El edificio, de más de 4.000 metros cuadrados de superficie, está revestido de ladrillo oscuro y piedra de Indiana, diseñado por May y Pisca. Cuenta con más de 100 dormitorios, 6 comedores, bibliotecas, salones, oficinas y salas de trabajo. En las plantas 2, 8 y 16 hay capillas decoradas con mármoles y maderas labradas. El piso 17 es enteramente residencial. Los hombres acceden al edificio por la entrada principal de Lexington Avenue. Las mujeres lo hacen por una calle lateral y en el interior del edificio deben estar en todo momento separadas acústica y visualmente de los hombres. Aquella tarde, hacía unas horas, en la soledad de su apartamento del ático, el obispo Manuel Aringarosa había metido 4 cosas en un bolso de viaje y se había puesto la sotana. En condiciones normales no habría olvidado el cordón púrpura, pero esa noche iba a viajar acompañado de más gente y deseaba que su alto cargo pasara desapercibido. Solo los más atentos se darían cuenta al verle el anillo de oro de 14 quilates con la amatista púrpura, los grandes brillantes y la mitra engarzada. Se había echado la bolsa al hombro, había rezado una oración en voz baja y había salido de su apartamento en dirección al vestíbulo, donde su chofer le estaba esperando para llevarlo al aeropuerto. Ahora, en ese vuelo comercial rumbo a Roma, Aringarosa miraba por la ventanilla y veía el oscuro océano Atlántico. El sol
ya se había puesto, pero él sabía que su estrella particular estaba iniciando su imparable ascenso. Esta noche se ganará la batalla, pensó, aún sorprendido al pensar en lo impotente que se había sentido hacía solo unos meses para enfrentarse a las manos que amenazaban con destruir su imperio. En calidad del prelado del Opus Dei, el obispo Aringarosa había pasado los últimos 10 años extendiendo el mensaje de la obra de Dios, que es lo que significa literalmente Opus Dei. La congregación, fundada en 1928 por el sacerdote español José María Escrivá, promovía el retorno a los valores conservadores del catolicismo y animaba a sus miembros a realizar sacrificios drásticos en sus vidas para hacer la obra de Dios. La filosofía tradicionalista del Opus Dei arraigó en un principio en la España prefranquista, pero la publicación en 1934 de Camino, el libro espiritual de José María Escrivá, consistente en 999 máximas de meditación para hacer la obra de Dios en esta vida. Propagó el mensaje de aquel sacerdote por todo el mundo. Ahora, con más de 400 millones de ejemplares publicados en 42 idiomas, la fuerza del Opus Dei no conocía fronteras.